Hermanos queridos, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Bienvenidos para participar de este último tiempo especial, este webinar. Bienvenidos. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, permitiendo que tengamos cada lunes estas instrucciones tan importantes para nuestra vida, también nuestras familias y los ministerios. Bienvenidos, hermanos expositores, bienvenido Alex, presidentes de los países latinoamericanos, hermanos consiervos y consiervas. Este es el último webinar, es la última actualización en lo que tiene que ver con este año. Les ruego que inclinemos nuestros rostros un momento y oremos al Señor para que Él sea con nosotros como siempre. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias porque el año pasado, el año 2020, y también este año 2021 que avanza, tú has sido tan bueno, y porque en tu gracia nos has permitido conectarnos en estos webinars, estas capacitaciones, actualizaciones ministeriales. Y te agradecemos, Señor, porque han enriquecido mucho nuestros ministerios. Como dice tu palabra, capacitando a los santos para la obra del ministerio. Muchas gracias por los expositores y porque nos juntamos la AWF, CLA y FATELA. Tú pusiste esta iniciativa en nuestros corazones y hemos sido enriquecidos. En esta tarde y noche, otra vez, acompáñanos, presídenos, instrúyenos, Señor. Usa poderosamente a los pastores que han sido invitados en esta noche especial como expositores. Es nuestra última reunión y seguimos adelante en los preparativos para nuestra Asamblea Mundial de la Alianza, la cuadrienal, que se realizará con la gracia de Dios en nuestro país, entre los días 19 hasta el 22 de octubre del año 2021. Ayúdanos, Señor. Y estamos rogándote para que las delegaciones que vendrán de todos los países puedan ingresar a nuestro país. Te rogamos, Señor, que a ninguna persona se le impida estar con nosotros. Tú eres bueno y a ti acudimos. Otra vez, gracias por este momento especial. Aquí como compañeros de milicia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a escuchar un cántico. La Iglesia de Santiago de Chile, de la Alianza Cristiana y Misionera. Adelante, Sarita. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, buenos días. Ustedes que están aquí juntos a través del Zoom, quienes se unen también a través de Facebook, ahora en vivo, pero también para quienes asisten este video en la noche o en la mañana, bienvenidos. Es nuestra última sesión, el último tema relevante, importante para el ministerio. Tiene que ver con la predicación y el cuidado pastoral. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué estamos observando, reflexionando hacia adelante? Y gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de tener esta noche también a dos pastores de experiencia, comunicadores, evangelistas, que nos van a traer algo que seguramente será de gran bendición para todos nosotros. Una vez más, saludos a los presidentes nacionales que se nos unen, a los pastores de iglesia, a los rectores del seminario que están por aquí también, y a cada hermano, hermana, líder en la iglesia, siervo, que ha estado todos estos lunes actualizándose, pensando y mirando lo mejor que podemos hacer para el ministerio que viene en los próximos meses y años. Que el Señor también nos acompañe en esta noche. Y tenemos en primer lugar para hablar de predicación y cuidado pastoral, primero al pastor José Antonio Cárcamo. Pastor Antonio es miembro de la Junta Ejecutiva de la Alianza Cristiana y Misionera Chilena. Ha sido pastor titular durante 29 años en varias ciudades, obviamente en varias comunidades. Ha sido evangelista, ha sido misionero durante 16 años también, profesor de seminario bíblico, coordinador nacional y expositor en varios países respecto a ministerios de evangelismo y liderazgo. Así que, Pastor Antonio, un gusto tenerte por aquí. Gracias por aceptar la invitación y que el Señor te guíe, que el Señor nos hable a través de lo que Él te ha dado en esta noche.
Muchas gracias, Pastor Alex. Gusto de saludarles en esta hora. Ahí veo varios amigos de milicia, compañeros de la obra de Dios. Quiero abrazarles a todos a nivel internacional. Y para mí es un honor poder dirigirme a ustedes, como siempre hemos dicho, de corazón a corazón, desde la experiencia de todos estos años que Dios nos ha dado por misericordia, el poder sostenernos, ya 29 años, pero sumando 35 años de predicación y poder entonces llegar a tantos lugares y hablar de este tema tan hermoso para mí. Gracias por darme esta oportunidad de compartir este tema que amo y también mucho de lo que voy a decir ya lo he ido compartiendo en diferentes lugares. Quiero compartir pantalla ahí. Entonces, muy bien. Entonces, el tema que nos va a acompañar durante estos minutitos habla de la perspectiva, ¿no es cierto?, futura del ministerio. Y ya hemos anunciado ahí sobre el tema de la predicación presente y futura, que obviamente tenemos que decir que ha cambiado considerablemente y tenemos muchos desafíos. Cuando hablamos de predicación, obviamente es subdividido el tema en dos. Cuando hablamos de predicación, tenemos que preguntarnos en forma inmediata si está en nosotros la disposición urgente de predicar en estos tiempos. Y hago esta afirmación porque en todo lo que ha sido este tema de la pandemia, iglesias, líderes, hermanos han avanzado en la predicación y hemos ido tratando de, ¿no es cierto?, aprender cómo llegar al corazón de la humanidad en este tiempo. Es el primer tema que tenemos que ir argumentando y profundizando. Obviamente en el transcurso del desarrollo de la temática vamos a ir conversando. Pensar en cómo estamos entregando el mensaje hoy día. Se ha abierto toda una oportunidad de predicar a través de las redes sociales, de comunicar el Evangelio en todo momento, pero siempre es un buen análisis cómo lo estamos haciendo, qué nos motiva, qué hay en el corazón, nos estamos preparando, estamos realmente dejando tiempo para ver qué es lo que nos falta y en qué podemos entonces mejorar. Y luego entender los desafíos de la predicación, que siempre hemos hablado del pasado, presente y futuro. Entonces, aplicando hoy los desafíos de la predicación actual, futura, y la actitud de la iglesia, que en el fondo es quien debe cumplir el mandato de predicar el evangelio o el mensaje encomendado por Dios. Aquí hago hincapié. El mensaje, la predicación ha sido endosada a nuestra vida por gracia y misericordia de Dios. Entonces, esto también trae una tremenda responsabilidad como pastores, siervos y siervas, hermanos que cumplen un rol fundamental en la iglesia local, nacional e internacional. La tarea del predicador es predicar la palabra de Dios. Y fíjate que yo he llegado a concluir en toda la preparación de este tema que es bueno recalcar este principio. La tarea que tiene usted, que tengo yo, es predicar la palabra. Y el desafío que nos presenta Dios desde hoy en adelante es que perfeccionemos la predicación de la palabra. Todo este análisis que uno puede hacer a través de las redes sociales, cómo han ido creciendo los programas a través de las redes sociales, uno logra entender que gracias a Dios hay un gran porcentaje de buenos programas con
un nutrido mensaje de la palabra y una correcta interpretación de la palabra. Pero así como hay buenos programas, hay tantos más que se han ido desvirtuando en el contexto de la palabra. Entonces, y muchas veces, todo lo que se trata en el intento, lo que es la predicación, es muy poco y mucho más relleno. Entonces, la fidelidad, somos fieles en predicar la palabra de Dios. Y aquí quisiera compartir un pequeño análisis de lo que el apóstol Pablo hace ver a Timoteo en esta suprema responsabilidad. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, usted lo podrá leer y desarrollar también en casa, en su oficina. Recordar que Pablo, ya en toda la madurez y en todo el desarrollo y seguir creciendo y perfeccionándose en la predicación del primer siglo, del tiempo que también iba cambiando, y cómo él fue adaptando y llegando al corazón del oyente, pero sí el mismo mensaje cristocéntrico, hace ver a Timoteo un joven pastor, un hombre que fue educado en una sana doctrina, pero le hace ver también la importancia de cumplir un ministerio eficaz, tomando algunas consideraciones según el texto. Timoteo, tomando todo este desafío de tomar una iglesia con tantas inquietudes teológicas, doctrinales, un grupo creyendo algunas áreas del vivir cristiano, otro grupo creyendo otra línea aún de la misma crucifixión, muerte y crucifixión de Cristo. Entonces no era fácil la labor, pero ahí Timoteo tenía que predicar. Y entendemos que en el texto citado encontramos un encargo solemne, entender todo predicador de los tiempos, presentes y futuros, que estamos siempre en la presencia de Dios. Y Dios nos ha regalado este privilegio, que sin duda anhelaban otros, pero Dios nos ha entregado a nosotros el privilegio de llevar estas buenas nuevas de salvación al mundo. Es un encargo sencillo, en el sentido de no menoscabar, sino de decir que es directo el mensaje de Dios. Dios dice predicar la palabra, qué sublime, qué hermoso, qué profundo a la vez el entender que estamos llamados a predicar el texto bíblico. Y entonces hablar que es un encargo incesante, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Todo esto no solamente se le revela a Timoteo, no solamente Dios está hablando a través de Pablo a Timoteo, sino a aquellos que han podido leer hasta el día de hoy, y sin duda los que han podido entender y los que van a entender en el mañana. Dios llamando para salvación, para discipulado y también para derramar dones y ministerios en el presente y en el futuro. Yo sigo creyendo en el llamamiento glorioso de Dios al hombre y la mujer de Dios, y Dios les da una misión. Y en todo eso predica a tiempo y fuera de tiempo. Es un encargo serio. Instruye, exhorta, reprende. Todo esto de la pandemia nos ha abierto una tremenda oportunidad de instruir, de exhortar y de reprender. Y hemos sido testigos de cómo Dios en medio de este tiempo nos ha permitido avanzar y ver también familias que vuelven a la fe y también familias que por primera vez conocen a Cristo como Señor y Salvador personal, y también están en toda su etapa de desarrollo espiritual, madurez espiritual. Sé sobrio en todas las cosas. Y la gran invitación que Dios nos da en este momento es revisar nuestro corazón. ¿Por qué predicamos? ¿Cuál es nuestra motivación? El tema de las redes sociales, como que de repente hoy día a muchos les ha traído cierta fama, y esa misma fama les ha traído cierta debilidad también en lo espiritual y en lo emocional. Es como llegar a entender que en algún momento se tiene la tentación de quitarle la gloria a Dios y dejar de entender que es Dios el que recibe toda
gloria, todo honor en todo tiempo. Entonces, en nuestra lucha de ser eficaces, usted puede leer diferentes artículos y ¿no es cierto?, que nos invitan a ser eficaces en la proclama y en la predicación. Entonces, los predicadores contemporáneos somos tentados a evitar el encargo en ciertos aspectos de estas responsabilidades. Predicamos cuando probablemente queremos ocupar el tiempo para predicar y luego en otro tiempo no predicamos. Entonces la Biblia nos sigue invitando a redimir el tiempo. Los tiempos son difíciles. Dejamos pasar oportunidades, no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da en el presente para poder instruir, exhortar, reprender. Entonces dejamos pasar el tiempo y nuevamente, insisto, la gran tentación es de dejar de predicar la Biblia y comenzar a predicar nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestras ideas personales de acuerdo al texto. Seguimos hablando de predicación y aquí hablar, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de predicación que siguen siendo los desafíos para la iglesia en conocer cómo compartir la predicación, pensando en alguna predicación textual, temática, expositiva. Algunos han llegado a expresar que en este tiempo, por toda la plataforma que tenemos para poder predicar, es importante usar el texto expositivo, la predicación expositiva. Ahora, yo quisiera decir que entiendo esa postura y también la felicito, pero también es bueno no descartar el mensaje textual, temático, principalmente en que muchos de la audiencia, de los que están escuchando, les gustaría también tocar temas urgentes, como por ejemplo la muerte, cómo estar preparado para la muerte. Esta pandemia, este virus, por lo menos en el sector que he podido predicar, ha traído mucha incertidumbre, mucho temor. La gente empieza a prepararse porque piensa que ya pronto está la muerte. De verdad que Dios da el día para nacer, también Dios nos da el día para partir a la eternidad. Bueno, cualquiera sea la predicación que usted quiera preparar, textual, temática, expositiva y con todos sus derivados, porque hoy día en la homilética encontramos tantos derivados, lo importante es que se predique, ¿no es cierto?, la Biblia. La Biblia aplicada en el contexto actual. Eso no significa cambiar el contenido bíblico que todos entendemos que es inalterable. Los contenidos de la Escritura están ahí. Dios nos habla del pecado, del perdón. Seguimos predicando a Cristo como Señor y suficiente Salvador y seguimos predicando que Cristo salva, sana, santifica, Rey que pronto viene. Entonces, en todo nuestro desafío es llegar a mirar el texto, y lo digo también en toda esta lluvia de pensamientos que nos han llegado a nivel mundial de colocar en cuestionamiento el texto bíblico, llegando a algunos sectores, algunos segmentos a decir que prácticamente el 60% de la escritura no debería estar, debería desaparecer, y luego quedar un 40% nomás. Ahora, siempre llego a plantear lo siguiente: si la Biblia está del Génesis al Apocalipsis, están los textos ahí, por algo están, y de verdad que hermoso es llegar a ver cómo Dios respalda el credo y la predicación de la iglesia en el presente, y creemos también que así será en el futuro. Entonces, creo que un gran desafío que tenemos como predicadores, como evangelistas, pastores, maestros, enviados, misioneros, llegar a entender, ¿no es cierto?, que tenemos la responsabilidad que el mundo conozca la Biblia, conozca de Dios a través del escrito. La palabra sigue siendo palabra de Dios. En relación a los métodos y estrategias, yo ahí coloco que sin duda tenemos que respetar de acuerdo al lugar donde usted está. Por ejemplo,
en todo lo que ha sido la predicación a través de los tiempos, han habido cambiando los métodos. Probablemente usted mismo se planteó hace casi un año, 8 meses atrás, cómo ahora vamos a predicar. Fue la oración personal. Dios, ¿cómo vamos a llegar ahora? ¿Y cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a enfrentar la iglesia y la iglesia avanza? Y dar gracias a Dios, que Dios nos fue preparando, levantando hombres y mujeres de la iglesia, formando buenos equipos de comunicación, trabajando con buenos equipos de liderazgo y entre ellos orando para ver cuáles son los mejores métodos para llegar al corazón de la humanidad que nos va a escuchar. En su momento, algunos dijeron las cruzadas evangelísticas desaparecieron. Me estoy dando cuenta que hoy día algunos están usando la plataforma para hacer cruzadas evangelísticas y les ha dado bastante resultado. Otros han hecho consejería, otros han hecho, ¿no es cierto?, discipulado y seguimos haciendo la obra de Dios y los métodos van ahí. Ahora, lo que sí tenemos que ir pensando, que Dios nos ha regalado una linda oportunidad para ir siendo creativos y de acuerdo al lugar que usted está y de acuerdo también a los medios, de acuerdo al liderazgo que usted tiene ahí, el equipo, entonces Dios les vaya mostrando de ir implementando los mejores métodos. Nunca olvidarse lo que hemos leído siempre, que Dios está, claro, respaldando métodos, pero Dios sigue buscando hombres y mujeres llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, que podamos llegar con palabra y un testimonio profundo al corazón de la humanidad. Hablaré un poquito sobre ese tema un momento más. Cuando hablamos del cuidado pastoral, en primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 16, también por favor anoten ahí esa cita y trabajenla. El apóstol Pablo sigue orientando a Timoteo ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, se ejercite en la piedad. Dios está llamando a Timoteo a ser ejemplos a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entonces, toda esta lista nos hace entender que los métodos y cómo comuniquemos el mensaje bíblico va de la mano con el corazón del comunicador. Y este tema del cuidado pastoral es una invitación a que nos miremos cómo está nuestro corazón, pensando en nuestra vida, cómo están nuestras emociones, nuestra vida espiritual, cómo están nuestras disciplinas espirituales. Estamos entrando en un periodo de tristeza o nos mantenemos con el gozo y la convicción que Dios nos ha llamado, nos sostiene y nos sigue ayudando para ser ejemplos de la grey. Y si el mundo quiere ver a Cristo, vea a Cristo primero en nosotros. Entonces, el cuidarnos, el tomar tiempo para hacer un análisis personal y preguntarnos cómo estoy hoy. Es bueno mirarnos a la luz de la Escritura y ojalá todos estos puntos que menciono aquí podamos aferrarnos y que sea el centro de nuestro andar, de nuestro ser un buen ministro de Jesucristo. Creo que ese es el desafío del tiempo presente al tiempo futuro. Lo que Dios nos permita vivir, seamos ese buen ministro de Jesucristo, que al final de nuestro día nos cuidemos y honremos a Dios con todo nuestro ser. También le dice que se ocupe de la lectura,
pensando en aquellas lecturas de antaño en las plazas y la comunicación, hablar sobre la exhortación, la oportunidad, como he dicho, de exhortar palabra en todo tiempo y llegar a entender que en el cuidado pastoral, un corazón enfermo, hablando a corazones enfermos, probablemente no habrá mucho resultado. Pero un corazón sano y dependiendo de Dios, en Cristo, con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo, hará que corazones enfermos pasen a ser corazones sanos, porque Dios respalda al siervo de integridad y el hombre que está viviendo bajo el respaldo de Dios. Que se ocupe de la enseñanza y entonces llegar a enseñar como fue el mensaje de Jesucristo en la Gran Comisión, enseñar que guarden todas las cosas y entendemos que el hombre y la mujer que guarda todas las cosas sin duda le irá bien. El hombre de Dios, la mujer de Dios que guarda las cosas de Dios, Dios respaldará su día y lo que Dios hizo hoy día en forma gloriosa, mañana Dios hará grandes y mayores bendiciones para nuestras vidas. No descuide el don que fue puesto, ¿no es cierto?, en la vida, Dios colocando el don en nuestra vida. No lo descuidemos. Y aquí llegar a entender el cuidado pastoral de vivir vida profunda. Me gusta mucho lo que la Alianza Cristiana y Misionera a nivel mundial estamos tratando, la vida profunda. Una vida plena, consagrada, entender que ahí encontramos el secreto de Dios y el respaldo de Dios en nuestro andar. Y tenga cuidado del mismo. Tenemos que llegar a escuchar con tristeza que ministros, pastores, líderes se han descuidado. Y no solamente en el tema de terminar bajando su nivel espiritual, decayendo en la fe, sino cometiendo pecados groseros que en el fondo dañan su ministerio y dañan también la iglesia y el testimonio de Cristo hacia la comunidad. Pero también, ¿no es cierto?, hemos visto hoy día una ola de líderes que dejan de servir a Dios, ya no predican, han dejado de servir con gozo y renuncian al ministerio pastoral o al ministerio que estaba desarrollando, y eso nos habla que algo sucedió en el corazón. El cuidado pastoral es importantísimo y en eso también tenemos que hacer un alto en el caminar y ver que Dios es bueno para ayudarnos a salir adelante si en algo tenemos que cambiar. Bueno, tener cuidado de la doctrina, una sana doctrina que llegue al corazón del oyente. El cuidado pastoral, pastor con una vida profunda, sano emocionalmente y espiritualmente, es uno de los desafíos que queremos resaltar. Se actualiza, ve la realidad social y las necesidades de su entorno y de esa manera, ¿no es cierto?, comunicamos el mensaje. Sigue el ejemplo de Jesús. Importante esto, en cada día anhelar ser como Cristo fue. El que dice que ha conocido a Cristo debe andar como Él anduvo. Y aquí, en esto, hablamos de tener cuidado del enojo, el resentimiento, las frustraciones, las raíces de amargura, tener la capacidad de pedir perdón y perdonar también. Entonces, hacer un examen completo. No solamente pedirle a los que le predicamos que cambien, cuando muchas veces nosotros sabemos que hay áreas que tienen que cambiar y ser fortalecidas. Se cuida del estrés. En un tiempo de fragilidad emocional tenemos que tener mucho cuidado del estrés. Enfrenta un mundo de ideologías. Con la gracia y la dirección de Dios hemos sido bombardeados con tantos pensamientos, no solamente de la
de la sociedad, lo que son cambios sociales, políticos, religiosos. Hoy día estamos enfrentados, ya dije, a interpretaciones bíblicas que no son las interpretaciones que aprendimos desde la niñez y que sustentamos también en el credo. Bueno, cuidarnos y mantener un estado de humildad y dependencia de Dios. La gran tentación y en este tiempo de pandemia y en la comunicación es llegar a sentirnos orgullosos por lo que Dios está haciendo, por las multitudes que están llegando, y entonces de repente ni nos damos ni cuenta cuando nuestras intenciones son otras y no de que la humanidad hoy urgentemente vea a Cristo. El cuidado pastoral, convicciones, compasión, autoridad, urgencia, poder espiritual. Entonces son temas que a mí me gustaría que usted pueda, como desafío, investigar sobre lo que la Biblia habla del poder espiritual, cómo ese texto de Hechos 1:8 cobra real importancia aún en este tiempo. Las profundas convicciones, qué decir, las enseñanzas de Jesús y tantos ejemplos de convicciones en la Biblia. Jesucristo mismo tuvo compasión de las multitudes, los vio como ovejas que no tienen pastor. La autoridad de Cristo delegada a la iglesia, ¿no es cierto?, muy diferente a la autoridad que pretendían tener, por ejemplo, los fariseos. Y la urgencia, el gran desafío, que hoy día es urgente comunicar un evangelio puro bajo un corazón puro. Y entonces concluyo este tiempo con este texto que para mí ha sido de mucha bendición. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Muchas gracias. Dios nos bendice. Pastor Antonio, gracias por toda esa palabra, muy bíblico. Interesante que al final de cuentas es un asunto de volver a lo esencial, ¿cierto? A cuidar del ministro, a cuidar del encargo que hemos recibido. Muchas gracias. Ya más adelante iremos con las preguntas, con los comentarios, así que también estamos allí esperando que cada uno de ustedes, hermanos, nos envíen sus comentarios, sus preguntas para los dos expositores. Continuamos con el pastor Nello Pin. Pastor Nello, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación en medio de cómo nos tocó hacerlo. Gracias por abrir agenda, por abrir espacio. De verdad que valoramos mucho su buena disposición, su buena disponibilidad. El pastor Nello Pin ha sido pastor de la Iglesia Galilea en la ciudad de Guayaquil desde el año 1984. Una iglesia que desde entonces ha crecido, ha servido, ha sido pionera en ministerios. El pastor Nello Pin es miembro de la Junta Ejecutiva de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador y es un conferencista, un comunicador muy activo, obviamente en su iglesia, en la Alianza Nacional, pero también un comunicador muy activo a través de las redes sociales y de los canales tradicionales de comunicación. Así que, Pastor Nello, gracias una vez más por aceptar la invitación y que el Señor te guíe y te hable y nos hable a través tuyo. Gracias, Alex, y buenas tardes a todos. Gracias, José Antonio, por lo que has compartido. Y aquí delante de mi jefe, el pastor David Mutre, para tratar de portarme bien. Bueno, algunas cosas que voy a compartir, obviamente, han sido traídas ya por José Antonio, solamente que como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Antonio,
trae la palabra, trae los textos, que yo traigo los dibujos, más o menos por allí. Así que vamos a ver, mis hermanos, espero que ahí estamos, perfecto. Vamos a pensar en la predicación y el cuidado pastoral. Bueno, José Antonio hablaba de cuánto le agradaba hablar acerca de esto, y vaya, claro que sí, creo que eso es lo que nos toca a todos nosotros, porque respondemos a un llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Y la predicación, pues, es apasionante, y el cuidado pastoral, supongo que también, ¿no? Para los que tenemos sobre todo el llamamiento de pastor. Vamos a pensar asimismo en la predicación, en primer lugar, y rápidamente, al pensar en ello, en la predicación, estaba yo recordando de un libro que hace algunos años, avergonzó mi corazón, siendo ya un creyente. Y ese libro, El arte de amar, de Erich Fromm, cómo él presenta el amar como un arte. Y al encontrar allí, al leer este libro, Erich Fromm no es un cristiano, ya se murió hace rato. Erich Fromm, un psicoanalista muy conocido, judío, pero él trae allí pensamientos ante los cuales tenemos realmente que inclinarnos. La predicación ha sido vista también como un arte. De hecho, hay libros que se titulan El arte de la predicación, El arte de predicar, y usted sabe que es un arte la predicación. Es algo entonces que se tiene que aprender. Pero acerca de ello, pienso como lo que nosotros predicamos no es un mensaje nuestro, sino que es ajeno del Señor. Pienso que es necesario tomar en cuenta que como somos predicadores de la palabra de Dios, bien haremos en embebernos de lo que trae la misma Biblia acerca del espíritu mismo de la palabra. El Salmo 119 es apasionante por las cosas que dice acerca de la palabra de Dios. Y creo que en eso podemos nosotros embelezarnos, los predicadores, para apercibirnos de que estamos tratando con un instrumento que pertenece a lo más alto. Es algo que ha salido de la boca de Dios. Es la palabra que ha sido recogida en el escrito y que hoy día nos llega a nosotros a través de distintas maneras, gracias a la tecnología. Entonces pienso que esto es importante. Marcos 3:14, pensando en el Señor Jesucristo, que declara que vino para predicar el evangelio, ¿no? Y nosotros, como imitadores de Dios, debemos tener por eso esto de aquí como una gran honra, porque nuestro Señor Jesucristo fue predicador del evangelio del reino, predicador del mensaje que él mismo dijo: no lo traigo de mí mismo, sino que lo traigo de parte de mi Padre. Y eso también debe estar en nuestro corazón como un emblema que nos va a motivar a ir hacia adelante respetando la hermosa tarea de la predicación. En Hechos 14:7 encontramos a los apóstoles metidos en líos, al apóstol Pablo, más de una ocasión, y es perseguido, está en Iconio y es perseguido, casi lo matan. Los judíos y los gentiles lo persiguieron en esa ocasión y él tiene que salir. Y dice Lucas, que el que narra, pues tuvimos que salir a otros lugares, pero por toda la región, dice, predicaban el evangelio. Este es el asunto. A pesar de todo, entendieron que lo clave de la vida es la predicación, el anuncio del evangelio. Y estos son ya textos que nos trajo a nosotros José Antonio, según a Timoteo capítulo 4 y el verso 12 específicamente, para leer allí que prediques la palabra. Esto es algo que Pablo le dice a su discípulo, al pastor Timoteo: predica la palabra. Importante, porque nosotros no somos motivadores. Nosotros no estamos, los predicadores del evangelio, no estamos recogiendo recursos en el camino que entregan uno y otro. No somos Dale Carnegie. Nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, para predicar precisamente
la palabra. Por eso la necesidad de enamorarnos de ella, de embebernos de ella y de atrapar también su intención, ¿no? Todo lo que hemos aprendido nosotros en los seminarios y también en el camino. Y este otro texto, pues, que habla de la necesidad de no cejar en lo que estamos haciendo, porque viene un tiempo difícil en el que, pues, la gente no va posiblemente a sufrir la palabra misma. Así es que este es el tiempo, la predicación. Y aquí traemos estos pensamientos sin detenernos, seguir predicando sin detenernos ante el hecho de que muchos hermanos llegan a la iglesia y no llevan su Biblia, esta de aquí, ¿no? Sino que la llevan esa de allí, esta de aquí. La llevan en su celular. A algunos les parecía escandaloso al principio. A mí me parecía divertido, pensando en cómo Dios se las arregla para colocar la palabra en todo lo que salga, lo ponga él o no lo ponga él. Pero Dios se las arregla. ¿Para qué? Para llevar adelante su maravilloso propósito, ¿no? Así es que hay ocasiones en las que yo he tenido que utilizar un dispositivo electrónico cuando, por ejemplo, predico al aire libre, porque el viento me vuela las páginas, es un poco incómodo. Se resolvió. ¿Cómo? Con una tablet o con un celular de pantalla suficientemente ancha para verlo bien, pues ahí podemos tener también la palabra de Dios. Pero esto es algo de lo que no nos podemos deslindar nunca. Nunca abandonaremos, a pesar de las formas en que tengamos nosotros que predicar, que pueden ser un poco diferentes por las circunstancias. Nunca nosotros nos vamos a desvincular de lo que hace eficaz la oración, y es la búsqueda de Dios, que nos fue dicho también por José Antonio. La oración. ¿Recuerda usted cuando Hechos capítulo 6 había un problema en la iglesia naciente en Jerusalén? Entonces les llaman a los apóstoles, ¿no? Así como llaman al pastor a decirle: pastor, ¿qué pasa que el baño está sucio? Bueno, más o menos aquí, así. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron ellos? No es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra para atender las mesas. Así es que nombraron a 7, como usted lo sabe, y ellos declararon esto: nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Es en el estudio, en la preparación y la predicación de la palabra. Realmente es maravilloso. El llamado al que Dios nos ha hecho tiene también esto como cosa necesaria y debemos entenderlo. Claro que dependemos del Espíritu Santo. Claro que es el Espíritu Santo el que nos asiste. Claro que tenemos la unción del Espíritu Santo para predicar la palabra. Pero necesitamos también estudiar, necesitamos prepararnos. Y la predicación en este tiempo tiene que evidenciar una preparación que deje ver no un dominio necesariamente de campos que quizás no nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, en nuestra congregación, a mí no se me ocurre entrar a debatir o a traer mi pensamiento sobre la vacuna, sobre la ivermectina, sobre el dióxido de cloro en relación con el COVID, porque les digo, vamos a valernos aquí de ese texto, cada uno esté convencido en su propia mente. Por dónde quiere ir, asegúrese de que Dios le está llevando por ahí solamente. Y no peleemos por esto que no es nuestro terreno. Pero tenemos que prepararnos para saber qué responder, qué traer a las preguntas que anticipamos están en el corazón de la grey. La predicación tiene que ser, esta predicación, sobre todo de este tiempo, tiene que ser una muestra de alta sensibilidad de predicadores que no se están encogiendo de hombros ante todo lo que está sucediendo. La semana pasada, por ejemplo, fue una semana durísima para el mundo, con los incendios allá, más de 1000 incendios a lo largo del Mediterráneo, lo de los talibanes allí en Afganistán, lo que pasó en Haití, una pena. En nuestra propia tierra, en su tierra, pasan un montón de cosas. Es decir, tenemos que ser una muestra de sensibilidad, porque la predicación viaja de manera mejor cuando el predicador no es simplemente una persona que sabe
algo de la Biblia, sino que sabe también cómo traerla a la circunstancia que se vive. Esto, por ejemplo, ¿no? La predicación tiene que ser pertinente. Decía Karl Barth, los predicadores deben leer la Biblia, pero también deben leer el periódico. Y es verdad, nosotros debemos estar atentos. Entre la entrega del mensaje de la palabra tiene que ser una entrega pertinente, e insistimos en las actuales circunstancias mucho más. Esto también, me parece que es Miguel Núñez, no estoy seguro, pero me encontré con esa fotografía en la que veo a un predicador de alrededor de 50 y tantos, 60 años quizás, y que detrás de él, si usted se da cuenta, y delante de él hay tecnología. Este es el asunto. La tecnología es pan diario. La tecnología no es ya una intrusa. La tecnología es una conviviente nuestra. Y en la predicación importa mucho el que nosotros no nos desvinculemos de esto, no sea que incluso hasta desde allá adelante le sepamos aburridos a los jovencitos, que eso sí sería un problema. No estoy hablando de armar shows, estoy hablando de la necesidad de llevar adelante un principio claro que lo trajo el apóstol Pablo, usted lo sabe. Allí en 1 Corintios 9:22, Pablo está diciendo, desde el verso 21, está diciendo, yo me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Me he hecho sin ley, aunque no estoy sin ley, para los que están sin ley, para ganar a los que están sin ley. Y él entrega esta frase, a todos me he hecho de todo para salvar a algunos por el evangelio de Jesucristo. Creo que este es un principio que debemos nosotros atender en la predicación. La predicación contemporánea no debe estar desvinculada de lo que sucede en nuestro entorno. Y es bueno que ella eche mano de los recursos tecnológicos que faciliten la comunicación. El tema hoy día, usted lo sabe, es comunicación. ¿Cómo se comunica la gente? Pero, por favor, si cada vez más nuestra gente, el mundo lee menos, cada vez más el mundo lee menos. Entonces necesitamos ingresar el mensaje, ingresar el sermón, la palabra de Dios, entregarla, aprovechándonos de los medios. Me gustó ver esta fotografía. Nosotros durante la pandemia, en nuestra congregación, pusimos una pantalla LED ahí detrás de nosotros. Lo interesante, y que se lo quiero compartir, es que yo no tuve esa iniciativa. Es más, yo soy un hombre que ya tiene sus décadas, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿realmente será necesario, pensando en una situación crítica financiera, será necesario tener una pantalla LED? Y para mi sorpresa, quien tomó esta iniciativa, lo debo decir aquí, fue mi hijo, que es pastor también, que tiene 26 años menos que yo. Así es que él está metido en la tecnología. Así es que él conversó con hermanos, varios de ellos de mi edad. Y ellos dijeron, al fin vamos a tener pantalla LED. ¡Wow!, dije yo. Entonces un argumento que presentó uno de ellos fue, pero si allá en esa Asamblea Nacional, donde tanto daño se hace a veces al país, utilizan la tecnología, ¿cómo no el pueblo de Dios va a usar la tecnología? Interesante argumento. No le tengamos miedo a la tecnología. Mientras se la pueda usar, utilicémosla. De hecho, nos ha salvado la campana durante la pandemia, mis amados hermanos. Nosotros, gracias a Dios, nuestro cuerpo pastoral estaba ya entrenado con el uso del Zoom, con este material, por una experiencia previa que tuvimos antes de la pandemia. Entonces, cuando ella vino, para nosotros no fue una novedad.
ahora hasta estamos aprendiendo más de lo que es el Zoom, cómo lo podemos utilizar. Pero también lo hemos hecho a través de las redes sociales, cuando estuvimos encerrados. Supongo que en todos los países que están aquí representados pasó lo mismo. Y lo seguimos haciendo. En una conversación que yo tenía también con mi hijo, él me trajo esto, ¿no? Él se relaciona con pastores, con ministros de otros lugares. Entonces, me refirió una conversación muy interesante en la que se habla de la necesidad de entender que la iglesia en este momento tiene que ser híbrida. Y esto de aquí lo dijeron para referirse a que tiene que ser presencial y también virtual. Porque hay mucha gente que no está llegando todavía a los templos por el miedo al COVID. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso de infección en nuestros cultos. Hemos tomado las medidas, etcétera. Pero esto de llegar igualmente con la predicación a los que están allí en presencia, con la misma calidad como a los que están allá en su casa, aunque ellos estén en pijamas y no estén vestidos como para el templo, ellos están recibiendo también palabra de Dios. Y gracias a que pues se graban la predicación, nosotros también, mientras predicamos, estamos hablándoles a ellos, los estamos vinculando con los miembros de la iglesia. Importa mucho en la predicación que usted entrega, por lo menos así lo entendemos, el que no se sientan aislados los que están allá en casa porque temen llegar hasta el templo. Utilizamos para eso la tecnología, ¿no? Y esto de acá, me encanta, no sé quién será, sinceramente. Ojalá que sí sea un predicador cristiano evangélico, quién sabe si hasta adventista, no lo sé. Pero me encontré esto, es un predicador. Y veo esto, ¿no? No es un motivador, es alguien que está dentro de un templo, ¿no? Esto sí, me aseguré. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que expresa aquí esta instantánea, el gozo en la predicación, la conciencia de que estamos entregando un mensaje que significa buena nueva, euangelion, la buena noticia, el buen mensaje, tiene que estar presente en nuestra predicación. Nuestro evangelio, nuestro mensaje es un mensaje de esperanza viva. Es la mejor noticia que puede haber recorrido el mundo en todos los tiempos y no habrá mejor noticia. Por eso el predicador tiene que estar embebido de esa certidumbre, que lo que va a entregar es palabra viva y eficaz. Entonces, en cuanto a la predicación, es lo que queremos traer en este momento, pero déjeme pasar al siguiente. El escenario del cuidado pastoral es bastante amplio, como lo sabemos. Y aparecen allí textos, los voy a referir solamente, 1 Pedro 5, 1 al 4, que habla de actitudes que debe tener el pastor en relación con el rebaño. Cuidando a la grey y no enseñoreándose de ella. Esto es importantísimo en el cuidado pastoral, que recordemos que estamos tratando vidas que no nos pertenecen, que le pertenecen al que las compró con su preciosa sangre. Recuerdo tanto cómo marcó mi vida una expresión de David Morse, algunos de ustedes lo conocen, ese galés precioso, a que le perdí la pista hace algunos años, quizás ya está en la gloria, pero él mirando a los pastores que estábamos reunidos en una asamblea nacional, nos miraba y con su voz profunda nos decía: no tienes ningún derecho a tocar a la novia de Cristo. El corazón, como nos ha sido dicho también por José Antonio, el corazón de vida rendida a nuestro Dios, nos hará también mejores instrumentos para llevar la palabra, pero para el cuidado pastoral necesitamos esto como una cosa real, verdadera, tener presente.
estamos cuidando ovejas que no son nuestras, que son del rebaño del Señor Jesucristo, el buen pastor. En Hebreos 13:17, yo sé que ahí en la palabra originalmente que aparece allí no es pastor, sino los que os guían, pero es tarea pastoral, el guiar, el conducir, como usted lo sabe. Pero sí, sobre todo estoy pensando en algo que dice allí ese texto. Parece que se me está escapando de la memoria ahorita, Hebreos 13:17. Sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero el asunto es este: ellos velan por vuestras almas. Como pastores, es algo que sí debemos hacer. Le quiero decir esto con todo el corazón. Yo sé que también usted vive la misma experiencia. No hay un día que no oremos por la iglesia que estamos pastoreando. No hay un día que no oremos por ellos. No alcanzamos a orar por todos porque son muchos, gracias a Dios, pero en cambio todos los días tenemos a la iglesia presente, velando por sus almas. Entonces esto también es tarea que nos pertenece a nosotros al pensar en el cuidado pastoral. Y tanta gente golpeada hoy en día, ¿no? Ok, déjeme seguir. Los otros textos los trajo para nosotros también José Antonio, que nos habla de entregar la palabra, pues de darnos cuenta de que las falsas doctrinas se están cercando a veces a la iglesia, y eso lo sabemos. Entonces aquí vienen los pastores. El pastor, yo veo esa oveja y no la veo como la oveja perdida porque está cerca del rebaño, así es que cerca del redil. Así es que voy a pensar en el pastor que está alentando, que está exhortando. Exhortación es una hermosa palabra, como usted sabe, significa animar, significa alentar. Pero también pienso en tan cerca que él está de la oveja. Y en el Evangelio según Marcos, cuando se habla de que Jesús llama a los 12, lo primero que se dice es que los llama y los escoge para que estén con él. Para que estén con él. Y pastor, las ovejas quieren que nosotros estemos cerca de ellas. Y es bueno hacerlo. Ahora en estas circunstancias, a veces va a ser utilizando el celular por mensajes o llamando, pero que nos sientan cerca. Hay ovejas heridas que están lastimadas. Algunas tienen miedo y tenemos que llevar el mensaje que las alienta, el mensaje que las levanta. Y tenemos que llevar también la palabra o la acción que va a producir sanidad en las almas lastimadas. Familias casi deshechas, algunas de ellas. Muchos golpeados por la pérdida de un ser querido, o de 2, o de 3 seres queridos. Muchos afligidos. Allí tenemos que estar para sanar a la oveja lesionada. El cuidado pastoral también debe usar el callado para corregir a aquel que se está saliendo de los carriles, aquel que, aunque le movamos un poco el piso, aunque no les guste mucho en algunas ocasiones, esta también es tarea que pertenece al cuidado pastoral. Lo leímos hace un momento: corregir, exhortar, reprender si es que esto es necesario, y entender que nos toca hacerlo por amor y con celo de Dios. Esto es cuidado pastoral. Y se levantan, este es David, ¿verdad? Usted sabe, no era un león así, estoy seguro, pero David dijo a Saúl que Dios le asistía para pelear y para vencer al león y al oso cuando habían querido asaltar la manada. Nosotros tenemos que estar atentos porque también esta es una época de muchos aprovechados que empiezan a hablar todo lo que se les ocurre
hablan desde la ocurrencia y no desde el conocimiento. Y aún dicen que Dios se lo ha dicho y se pueden querer llevar las ovejas. Nosotros tenemos también la tarea de cuidar a las ovejas, porque algunos se salen con la suya, lastimosamente, ¿no? Y no olvide que no todas son ovejas. El cuidado pastoral requiere también el que estemos tan cerca de las ovejas que nos apercibamos si acaso hay alguna que huele diferente. Y entonces tomar las medidas del caso, porque los infiltrados también están en el rebaño. No perdamos nunca la atención a esta realidad y nos toca a nosotros proteger a las ovejas de los que se cuelan. De paso también salen por ahí los iluminados, que a veces quisiéramos que sean eliminados, pero ahí están. Y en todo tiempo, llevarlos por buenos pastos y unidos. Fomentar la unidad de la iglesia, que es una. Nos toca pastorear a la gente más hermosa de sobre la faz de la tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Y tenemos que llevarlos a los mejores pastos. Por eso la necesidad de hacer la diferencia entre la predicación de nuestra interpretación y la predicación de la palabra de Dios. En esto creo que Dios nos ha demandado siempre ser prolijos y lo vamos a hacer. Y quiero decirle también esto, no interesa tanto, y se lo digo pensando en el tiempo presente, el que nosotros nos empeñemos en que los pastores vistamos de una manera parecida, porque hay muchos predicadores que visten de otra manera y son usados poderosamente por Dios. Empeñémonos sobre todo en que sean entregadores de la riqueza, de la palabra oportuna, que el Espíritu Santo pueda utilizar la predicación nuestra y el cuidado pastoral para hacer permear el mensaje de la bendita palabra de vida, para que llegue hasta los corazones y fortalezcamos a una iglesia que ha sido golpeada salvajemente en muchas de sus áreas por esta pandemia, a veces afectando fe. Quiero decir también esto, y quiero traerlo, porque creo que el cuidado pastoral va tan ligado con la predicación que se hace necesario. Si bien no debemos ser predicadores reactivos, que llueve y predicamos sobre las inundaciones, que hace calor y predicamos sobre el fuego, mundialmente estamos viviendo una realidad que amerita que nosotros le demos atención desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la palabra de Dios. En nosotros, Dios nos ha guiado en las predicaciones, así como lo hace también con usted, y estamos predicando sobre la necesidad de entender. Esto es una predicación para la iglesia, llevamos ya varios domingos en esto, y todo nuestro cuerpo pastoral está predicando, haciendo entender que nosotros somos protagonistas de nuestro destino. Y eso debe entender la iglesia, que la iglesia es la que debe elegir creer a un Dios que es fiel a sus promesas, a un Dios que sigue diciendo, no te desampararé ni te dejaré. Y traer para la iglesia desafíos contemporáneos dentro de la predicación es algo que nos está sirviendo tremendamente, como el caso del célebre Denzel Washington, que ha sido, yo no lo sabía, pero ha sido hijo de un pastor pentecostal, pero Denzel Washington es un hombre de viva fe y de la palabra de Dios. Y traerlo a él para presentarlo como un desafío, un hombre que sigue diciendo que a pesar de las circunstancias le sigue creyendo a Dios y todos los días se levanta para leer la palabra y para orar a Dios, es algo que realmente desafía. Déjeme cerrar esto para traer tal vez el ánimo de los recursos que no se deben
no se deben abandonar en la predicación las ilustraciones. Por ejemplo, lo que yo leí de Denzel Washington, que terminando de entregar un discurso a un montón de estudiantes, graduandos, les habla de Dios, les habla del Señor, de tenerlo en primer lugar, de buscar realmente a Jesucristo. Él cuenta ahí también su testimonio. Entonces les dice, y le pido a Dios que esta noche, cuando tú te vayas a acostar, dejes metidas las zapatillas, las sandalias o los chanclos debajo de tu cama. Y se arma un silencio de perplejidad, que es lo que está diciendo este hombre. Y él permite que transcurra ese tiempo para luego decir, para que en el día de mañana, para encontrar tus sandalias, tengas que arrodillarte sobre el suelo y buscar a Dios. ¿No es hermosa la predicación? ¿Y no es hermoso también el cuidado pastoral, que puede echar mano de recursos que van a ayudar a que la bendita palabra de vida se deslice eficazmente a los corazones? Amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pastores José Antonio y pastor Neyopín, por todos estos consejos, estas verdades que nos han sido presentadas. Nos han recordado que la predicación va de la mano con el corazón del predicador. El desafío es ser un buen ministro de Jesucristo. Dios respalda, dijo el pastor José Antonio, al siervo de integridad. Predicamos con nuestra vida y con nuestra boca. Como ministros de Cristo, es una gran honra predicar el Evangelio. Dios es bueno porque ha provisto de su palabra en un libro, dijo el pastor Neyopín, o en un dispositivo, sea un celular, una tablet u otro. Cada uno esté convencido en su propia mente de lo que hace. La entrega y predicación de la palabra debe ser pertinente, que no nos desvinculemos en ningún momento de la tecnología, lo ha dicho, y también de las ilustraciones, que la palabra tiene que ser presentada con alegría, con gozo, porque presentamos buenas noticias, las mejores noticias del mundo, salvación para la persona perdida. Y también nos han recordado que tenemos que seguir cuidando de la iglesia de una manera híbrida, esto es, atendiendo a los que ya están asistiendo al templo de manera presencial, pero también atendiendo a los miembros, las ovejas, que no se congregan aún y que permanecen en sus casas. No tenemos ningún derecho de tocar a la novia de Cristo, la esposa de Cristo, que es su iglesia. Y recuerden que las ovejas quieren que nosotros estemos cerca de ellos. Muchas gracias por las presentaciones, queridos pastores. Y ahora vamos a entrar al momento de las preguntas. Y vamos para el pastor José Antonio. Aquí tenemos una pregunta, pastor José Antonio. La predicación sigue siendo la manera central para alimentar a los hermanos de la iglesia o a las iglesias, o hay otras formas que la sustituyan. Bueno, mira, yo creo que esto de la pandemia nos ha venido a sacar del monólogo. Estábamos acostumbrados
ir al templo, orar, cantar y dejar, no sé, 40 minutos, una hora para escuchar un predicador. Hoy día leí un artículo que me envió el pastor Iván, que me llamó mucho la atención, que todo esto nos motiva a seguir predicando la palabra de Dios, pero hay nuevas estrategias como el diálogo, como profundizar el estudio bíblico, el discipulado, y los que osaban siempre de predicar el método tradicional de, insisto, 40, 50 minutos, se dan cuenta de que aún en medio de la predicación la audiencia se comienza a desconectar. Yo estoy plenamente de acuerdo de que esto de la tecnología vino para quedarse. Debemos ser creativos. Analizaba también algunas preguntas que leí ahí, en que de verdad que el desgaste del predicador se minimiza cuando trabajamos en equipo y vamos viendo en equipo diversas formas de cómo llevar el Evangelio a la sociedad, a la misma iglesia, la palabra de exhortación de ánimo. Yo creo que va a variar. Tenemos que predicar de diferentes maneras. Muchas gracias, pastor. Alex, por favor. Sí, hay varias preguntas muy interesantes. En esa misma línea, complementando un poco más, Pastor Nello, ¿es posible que los monólogos sean o no sean las mejores maneras de predicar en este tiempo? Creo que igual la gente necesita oír, necesita escuchar. Creo que hay algo que no va a cambiar nunca, ¿no? Y es el que la riqueza de la entrega del mensaje va a ser acompañada de la riqueza de la buena escucha. Creo que el Espíritu Santo se va a seguir encargando del que predica como del que escucha, ¿no? Creo en el monólogo. Recordemos que el mundo ha pasado por experiencias duras en toda su historia y la predicación no ha sido descartada, no se ha bajado de su lugar. Esto es una novedad para nosotros, pero no lo ha sido para algunos que han vivido en algunos siglos atrás, ¿no? Situaciones duras. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada, tiene que seguir siendo entregada. A la vez, por causa de no poder estar tan cerca de las personas físicamente, no podemos sentarnos como si nos estábamos sentando hace un tiempito atrás para dialogar acerca de las verdades de la palabra. Entonces aquí sí más utilizamos estos medios, por ejemplo, ¿no? Fíjese lo que me pasó a mí, ¿no? Nosotros llamamos a nuestros grupos, a las células, los llamamos barcas. Y yo siempre quise tener una barca, pero por causa del tiempo ocupado no podía. Pero ahora, por causa del encierro, he tenido que utilizar Zoom. Así es que dije, aquí está la oportunidad. Y abrimos nuestra barca. Y tenemos allí gente que se ha convertido al Señor, también gente de la iglesia que está allí. Y si hay algo que disfrutamos es la interacción. Qué bonito que a través de este medio sí podemos conversar, ¿no? Y es verdad, podemos obtener a veces una mayor riqueza cuando devoramos juntos el manjar que nos está entregando el Señor. Porque a veces en la predicación, usted sabe que esa es la desventaja de la predicación, ¿no? El que como solamente hay un monólogo, uno solo que habla, no está seguro de qué es lo que está entendiendo el otro. Tan cierto es esto que nosotros a veces empezamos nuestras predicaciones recordando un proceso. Atender, y la gente repite, atender, para entender, para creer, para recibir y para vivir. Si no hay suficiente atención, la predicación puede tener resultados inesperados, ¿no? Así es que es todo un arte, mis hermanos,
pero de que va a seguir predicándose la palabra, se va a seguir predicando. No creo que va a ser reemplazada la predicación. Sí creo que puede ser complementada por un tipo de interacción que puede surgir. Alguien por ahí escribía acerca de la enseñanza. Claro, enseñanza ocupa también un lugar preponderante, ¿no? En el ministerio del Señor. Gracias, Alex. Muchas gracias. Pastor José Antonio, hay otra pregunta. Ajá. Observando cómo en los países se están tratando de implementar las ideologías que van en contra de los principios bíblicos, ¿cuáles herramientas se pueden usar sin alterar la originalidad de la palabra de Dios? Mira, ese es un tema que nosotros estamos orando bastante y viendo qué hacer con todo este mover que nos ha llegado a nivel mundial, de llegar, por ejemplo, a afirmar que la Biblia no es infalible ni es inerrante. Ahora, los métodos que podemos utilizar probablemente son los mismos métodos exegéticos que hemos venido ocupando hasta el día de hoy, en ir al texto, hacer una sana interpretación del texto y también, ¿no es cierto?, de esa misma manera procurar hacer una buena apologética o defensa de la fe y del mismo texto bíblico. No sé, se me ocurre de llegar a mantener la línea que hemos tenido como, por ejemplo, Iglesia Alianza Cristiana Misionera, de seguir respetando que para nosotros la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. No es un libro que contiene, sino que es la palabra de Dios. Y llegar a entender que desde el estudio profundo, desde la búsqueda profunda, desde la revelación de Dios, entender que para nosotros la Biblia no contiene error. Y eso bajo un fundamento de fe, de credo, de producto de una sana investigación y una sana aplicación a nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Pastor José Antonio. Pastor Nello, hay ministros, hay pastores que no tienen el don de predicación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay pastores, pastores mismos, ¿cierto? Que con un corazón impresionante hacia la gente, pero que no tienen don de predicación. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Y adicionalmente, ¿qué podemos hacer para que ese llamado que tenemos todos los creyentes de anunciar a Cristo, cómo podemos hacerlo más efectivo en este tiempo? Gracias. Bueno, yo creo respetuosamente, no creo en el esfuerzo, creo en el poder de asumir desafíos. Si el anunciar el evangelio, si predicar el evangelio es un llamado que Dios nos ha hecho junto con el llamamiento, ¿no?, de la palabra, creo que ahí tenemos que realizar el mayor esfuerzo, me parece a mí. Mire, yo aprendí la homilética, el arte de la predicación, aquí también quiero ser respetuoso, con el que yo creo ha sido el mejor profesor del seminario en homilética, ¿no? Y me encantó aprender con él, pero la verdad es que me incentivé muchísimo hacia la predicación al conocer el que hay recursos hermosos que pueden adornar también la entrega de la predicación. Y creo que hay incentivos en el camino de los que podemos echar mano para meternos en la hermosa aventura de la predicación. Seguimos aprendiendo, seguimos haciéndolo, ¿no? No hemos terminado todavía.
somos predicadores, pero seguimos aprendiendo para predicar mejor, para hacer una mejor entrega de la palabra. Pero no hay que quitar el hecho de que es un ministerio preponderante para el pastor en una iglesia. La iglesia quiere escucharlo predicar. Entonces, empeñese en eso. Yo sí lo quiero decir, porque no conozco, con todo respeto, lo del don de la predicación, sino lo del llamado a predicar, ¿no? Ahora, si alguien tiene como alternativa la enseñanza, la mera enseñanza, por ejemplo, sea excelente entonces en la enseñanza, porque la clave es la entrega del mensaje. Y si acaso lo puede hacer por medio de la enseñanza, pues sea un excelente maestro. Empeñese en eso. Creo, insisto, en que la clave es esforzarnos. No pensemos que no se puede aquello a lo que Dios nos ha dicho que lo hagamos. Lo que tenemos que hacer es aprender e insisto, esforzarnos. Y mis amados, todos tenemos a alguien que es mejor que nosotros y para todos podemos decir, todos somos mejores que otros y otros son mejores que nosotros. Así es que aquí no caigamos en el error de querer compararnos, porque no, la noticia como usted la trae, por ejemplo, nadie aquí quizá va a ser un Juan Crisóstomo, ¿no? El pico de oro del que se hablaba en el siglo IV después de Cristo. ¿Cómo habrá predicado ese hombre para que lo haya llamado así, el pico de oro, ¿no? A Juan Crisóstomo. Hermanos, el Espíritu Santo nos puede utilizar y si nos empezamos, hacemos nuestro esfuerzo, creo que podemos ir creciendo en la predicación o en la enseñanza. Pero son las dos formas claves por las que el mensaje va a ser entregado y no hay más, o predicando o enseñando. Muchas gracias. Gracias, Nello. Pastor José Antonio, la última pregunta para usted. ¿Qué consejos prácticos podría darle a un predicador en el modo virtual para ser un mejor comunicador? Mira, yo lo primero que diría que se deje apoyar o nos dejemos apoyar por aquellos que en nuestra iglesia, en nuestro entorno, manejan las comunicaciones. Creo que el gran desgaste hoy día en los pastores, hablando del cuidado pastoral, hay muchos que entran en estrés o entran, ¿no es cierto?, en un cansancio excesivo, porque está claro que esto de las tecnologías como que ha aumentado las reuniones y ha aumentado, pero considerablemente las reuniones. Es como que ya no tenemos que viajar, pero coloquemos reuniones. Entonces, y las invitaciones también han llegado para predicar, para enseñar en diferentes lugares del mundo, no solamente en el país donde uno reside. Yo diría eso, que nos dejemos apoyar por un buen equipo de entendidos en la materia y de igual modo colocar de nuestra parte para capacitarnos, aprender lo que nos falta aprender. Y en el tema de la predicación, no descuidar el texto bíblico, que insisto, como decía también nuestro pastor, el mensaje va a seguir siendo predicado de alguna manera, el mensaje va a seguir siendo predicado. Entonces, con ese anhelo de estar todavía en la predicación, yo diría que la mejor forma es trabajar en equipo. De repente nos tornábamos anteriormente solitarios y la tentación de las comunicaciones como que de repente también nos hacen sentirnos que podemos solos. Pero es bueno tener el sentido de cuerpo, dejarnos apoyar, dejarnos corregir, estar dispuestos a aprender. Y también concluyo con lo mismo, nunca es tarde, seguiremos aprendiendo, aún hasta el momento de la muerte seguiremos aprendiendo. Gracias, Pastor David.
Gracias. Gracias por este hermoso tiempo de compartir. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, sí, Pastor José Antonio. Pastor Nello, una última pregunta también para ti. ¿Qué nos puede decir del cansancio y del desgaste, producto del servicio ininterrumpido, llevando esta difícil tarea del ministerio pastoral? Y de manera práctica, ¿qué podríamos hacer para cuidar consiervos? Para cuidar consiervos. Bien, excelente pregunta. Déjame hacer eco de lo que Pastor José Antonio nos decía, ¿no, Pastor Alex? De el buscar ayuda. Yo soy uno de ellos, porque a veces me hago líos con la tecnología, pero tengo que buscar a los que saben, perfecto, ¿no? Y a veces sí digo, encárguense ustedes, ¿no? Porque son los que saben, muy cierto. Eso de trabajar en equipo es excelente, gracias. Bueno, sabe que por buen tiempo yo me dejé llevar por la expresión de Pablo, me gasto y me gastaré aún, por amor de su nombre, ¿no? Me gasto y me gastaré aún. Creo que era en todo caso lo que salía del corazón de Pablo. Quizás él, toda la vehemencia que a él le acompañaba, lo llevó a decir esto de aquí. Y la verdad es que, en lo personal, yo adolezco de terminar mis días al día siguiente. No soy amigo del descanso. Pero, buen consejo. He visto amigos que por excederse se agotan y eso afecta su salud, sus resistencias. Creo que Dios, que es bueno, me entregó a mí, no sé si llama un umbral en ese sentido, que no me agoto con facilidad. Pero ahora me doy cuenta que no tengo las fuerzas que tenía hace unos pocos años atrás. Sí creo que la ayuda mutua debe darse también aquí entre los colegas, entre los pastores. Integro un cuerpo pastoral de 8 pastores. Somos 8. Y hay ocasiones en las que nos hemos cubierto. Un pastor, uno de nuestros pastores, tuvo que ingresar a la clínica y otro lo cubrió en un compromiso que él tenía. A mí también me han tenido que cubrir. Sí creo que es necesario entender que no somos superhombres o supermujeres. Nosotros somos de carne y huesos, como todos. Y Dios lo sabe, ¿no? Me acuerdo del Señor Jesucristo cuando habló con los discípulos en una determinada ocasión, les dijo, vamos al otro lado a descansar. Y me encantó ahí cuando lo leí, sí, vamos a descansar. Creo que excederse solamente tiene lugar cuando hay situaciones extraordinarias, pero somos mejores instrumentos de Dios con mejor salud. Lo debo decir. Y créame que no es una fiesta para mí decirlo, pero es algo que, una de las cosas que yo vengo aprendiendo en el tiempo, la necesidad de descansar. Y creo que sí lo voy a aprender. Ahora, los pastores podemos ayudarnos, asistirnos. Sería bueno, nosotros venimos conversando dentro de la Iglesia Nacional de aquí en el Ecuador sobre la conveniencia de contar con un equipo de pastores, y venimos ya hablando en serio, que estén listos para atender, para asistir a otros pastores en las necesidades por las que cruzan. Y creo que el agotamiento es una de ellas. Nosotros debemos prestarle atención. Alex, muchas gracias por esta invitación. De verdad me siento muy honrado, sobre todo de estar compartiendo con tantos siervos, hombres y mujeres preciosos de Dios aquí.
Bendiciones a todos. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, Pastor José Antonio. Muchas gracias, Pastor Nello. Yo recuerdo en una clase del seminario teníamos como maestro a el Pastor Miguel Ecaro Tobar, que algunos le conocen o le conocieron. Y un compañero le dijo: Pastor Lecaro, yo quisiera ser un predicador así, firme, enérgico, como Juan el Bautista. Y el pastor Lecaro le dijo: pero acuérdese, hermano, que le cortaron la cabeza. Entonces nosotros, también la palabra dice, ay del solo. Si trabajamos solos, sí nos vamos a quemar. Imposible la obra solitarios. Tiene que ser con la compañía de Dios, la compañía del cónyuge, los que somos casados. Y tiene que haber un equipo, como el pastor Nello lo ha mencionado, un equipo pastoral, un equipo ministerial. Tenemos un cuerpo de diáconos. Nosotros tenemos en la iglesia en la que sirvo una comunidad de siervos. Ahí hay una buena cantidad de hermanos. Hay que trabajar con otros. Muchas gracias, hermanos, por lo que se ha presentado. Y el pastor José Antonio nos recordaba el buscar ayuda. Ambos expositores nos han dicho buscar ayuda. En Dios, en su bendita palabra, ayuda también el cónyuge y ayuda de los consiervos y de las consiervas. Nos hace muy bien. Si no buscamos ayuda, vamos a tener dificultades. Les queremos comunicar que luego de unos días ustedes recibirán su certificado. Hay un certificado que se le entregará a todos los que han participado con fidelidad, tanto de la AWF y también de Fatela y de CLA. Y hermanos, muchas gracias. La honra y la gloria sea para Dios por su fidelidad. Y les recordamos de la Asamblea Mundial. Sigamos orando en primer lugar para que todos puedan venir, todos puedan ingresar. El tema de la Asamblea Mundial es ir más profundo para ir más allá. Profundizar en la vida del Señor Jesucristo, porque somos imitadores de Él, para ir hasta los confines de la tierra con la predicación del Evangelio. Y hoy, haciendo uso de la tecnología, nos ayuda a que todos podemos llegar hasta los confines del mundo con el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Asamblea Mundial será del 19 al 22, pero es el deseo de la Junta Mundial que todos puedan quedarse hasta el 24 para que puedan predicar el día domingo en diferentes iglesias de nuestro país, el Ecuador. Bienvenidos al Ecuador, queridos hermanos, les estamos esperando. Muchas gracias, Alex, por toda tu compañía en estos webinars, y a los miembros de la Junta de CLA, a los presidentes de los países aquí presentes o representados, los pastores, nuestras hermanas consiervas, y también al equipo que ha estado trabajando desde la Oficina Nacional de la Alianza aquí en el Ecuador en la organización de estos webinars. Para el Señor sea la gloria, la honra y el honor. Otra vez, gracias a los expositores de esta noche y de los lunes anteriores y de los meses anteriores. Cómo nuestras vidas han sido enriquecidas. Lo valoramos tanto. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a terminar. Oremos al Señor, inclinemos nuestros rostros y oremos a Él. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que murió por mí, por nosotros en la cruz. El justo Cristo por nosotros los injustos. Tomó nuestro lugar como nuestro sustituto.
Gracias, Señor, por la vida nueva que tenemos, por la vida eterna, porque vives dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y es verdad, aquí en la tierra nos desgastamos, y como un autor lo decía, es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Y ayúdanos, Señor, a trabajar cada día mejor, dependiendo de ti, pero también como se nos ha aconsejado en esta noche, en equipo, con otros, buscando ayuda. Señor, que no seamos orgullosos, sino mansos y humildes de corazón. Que seamos como el Señor Jesucristo en todo momento, porque tú dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto implica que el que no es como Jesucristo no tiene descanso. Y aún mientras servimos, Señor, en el trabajo arduo que nos has encargado, descansamos. Tú nos instas a todos a predicar la palabra. Se nos ha recordado también a manera de predicación o de enseñanza. Pero lo importante es que el mensaje sea dado a conocer con claridad, con convicción. Ayúdanos, Señor. Haz de nosotros mejores predicadores, mejores maestros, mejores comunicadores, mejores consejeros, mejores administradores, siervos tuyos. El rebaño te pertenece a ti, las ovejas son tuyas y nosotros somos tus colaboradores. Qué honra tan grande, Señor. Ayúdanos a todos los del continente latinoamericano y de todo el mundo para que nos mantengamos en integridad, que sigamos predicando con nuestra boca y con nuestra vida, porque somos generaciones que resplandecen. Somos como la luna, no tiene luz propia. El sol es quien tiene luz propia. Y nosotros resplandecemos la luz de Cristo. Señor, que la gente cuando nos oiga y nos mire, vea al Señor Jesucristo predicando. Vea al Señor Jesucristo viviendo, amando, perdonando. Manténnos, Señor, unidos. Gracias por estas capacitaciones, muchas gracias por esta actualización ministerial. Todos estos meses y la fidelidad de nuestros hermanos. Hemos visto sus rostros lunes a lunes, mes a mes. Señor, han sido un ejemplo para nosotros, un desafío. Otra vez, gracias por los expositores de esta noche y de los meses anteriores. Bendice a nuestro presidente mundial, al pastor Yurandir, a los miembros de la Junta Mundial, a los miembros de la Junta de CLA y a los miembros de FATELA y también a los miembros del cuerpo pastoral de cada país aquí representado. Y bendice, Señor, nuestra cuadrienal, que muchos puedan venir y que seamos edificados por tu palabra. Que te rindamos culto a ti. Señor, el culto es para ti. Esta asamblea es para ti. Ir más profundo para ir más allá. Bendice a cada expositor y todo lo que se ha preparado. Gracias también por nuestros hermanos que han estado desde la Oficina Nacional ayudándonos en la administración de estas transmisiones. Gracias por lo que has hecho y estás haciendo y harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.